palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Pues transformados por causa de la fe. Qué buen motivo para vivir, para cada día despertarnos con el deseo y las ganas de mostrar nuestra fe, de tener la fe que salva, la fe que es incomparable, ¿no? La fe es incomparable a cualquiera de las cosas que hoy vivimos, ¿no? Y me gustaría animarte, ¿no? En esta mañana, ¿no? A que valoraras, a que pusieras el valor que tiene la fe y que la mostraras en el lugar correcto, ¿no? Porque necesitamos avivar la fe, la necesitaban los apóstoles, la necesitamos nosotros, y el caminar nuestro con y por fe en Jesús es una maravilla, es un tesoro, es un aliento, es un gozo, y en él nos tenemos que recalcar cada día, ¿no? La fe que mueve montaña, y ver a Jesús como el autor verdadero, el autor y consumador de la fe. Hay un versículo en Romanos 1 para ir entrando en calor, ¿no? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y nosotros tenemos que vivir. El Evangelio nos muestra cada día cómo Dios es justo, cómo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos actos para la vida eterna. Qué verdad y qué cosa más curiosa, ¿no? Que los que no tendríamos que tener y haber tenido, ¿no? Las circunstancias de conocer, pues Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado el conocerle a Él, nos ha dado el poder confiar en Él. Esto nos tiene que motivar cada día. Confiar en Cristo, entramos en una buena relación con el Señor y con Dios. Dios nos declara justos por fe y solo por fe. Y hago alguna pregunta, porque solo es la fe la que te hace justo. Dice, ¿cuántos nos creemos a veces justos por nuestra propia justicia? ¿Cuántos vivimos con fe suficiente en Dios para creer que Él va a hacer todas las cosas necesarias para que su plan en nosotros se lleve a cabo? Tenemos que mostrémoslo por nuestros actos de fe, ¿no? Que son muchos. Mira, en Lucas 17 dice que los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Estaban al lado del autor de la fe, estaban al lado, y ellos su fe no la veían tal. Entonces el Señor dice que le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicomoro, desarráigate y ponte en el mar, y os obedecerás. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo le dejó Jesús. Para Jesús no hay nada imposible. La petición de sus discípulos fue genuina, fue verdadera. Querían fe necesaria para tal perdón. Necesitaban, si leemos el contexto de este versículo, necesitaban tener fe para perdonar. Y la fe es una dependencia total en Dios, y es una disposición para hacer su voluntad. Esa es la fe que tenemos que tener. No es algo que nos podamos colocar como nuestro para mostrar a otros, sino es que es la fe en Jesús la que nos hace. Es obediencia total y humilde. Obediencia total y humilde, no por obligación. A veces nos vemos obligados por nuestras relaciones, por nuestro entorno, pero no es así. Es voluntaria, es disposición a hacer lo que Dios nos mande. Y mira, hay un versículo que me gusta mucho aquí, que lo voy a leer. Y la fe tiene que ser probada. Vamos a ser probados a causa de la fe. En Primera de Pedro hay un versículo que a mí me gusta, que dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No te sorprendas por las pruebas que vamos a tener que pasar. Dice,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea que la fe vale más que el oro, el cual es perecedero, aunque se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, no se puede explicar, y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué buen capítulo de Pedro, diciéndonos que no nos sorprendamos de las pruebas, de las situaciones, de las circunstancias. Tenemos que tener la fe puesta en Jesús, que Él a veces vamos a ser pulidos, ¿no? Vamos a ser pulidos, vamos a ser tratados, vamos a ser a causa de que nuestra fe sea genuina y sea purificada, ¿no? Sea purificada, porque el oro se purifica con el fuego, ¿no? Por eso no te asustes, porque también dice que si pasas por el fuego, ¿qué dice la palabra? Que yo estaré contigo, que no te quemarás. Entonces, pasemos por donde pasemos. Si tienes que pasar por el agua, no te ahogarás. Entonces son promesas del Señor. La cantidad de fe no es lo importante, sino la clase de fe de nuestro Señor Jesús Todopoderoso. Esa es la clase, fe genuina. Y con respecto a los actos de fe, Jesús hablaba y nos advertía de que cómo estamos comportándonos en nuestra vida de fe. En Lucas también hay otra advertencia, por si acaso te crees que lo que estás pasando no es una cosa que ya estaba determinada, que la tenías que pasar, que a veces son desiertos, que a veces son fuegos, que a veces son vientos, que a veces son, no sé, lo que las circunstancias de tu vida va a traer para que pases por este sometimiento a la prueba de la fe, ¿no? Lucas 17 dice Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Es imposible de que no vaya a venir una dificultad, un obstáculo. Ya te lo decía Jesús, imposible es que no vengan, van a venir muchas. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y le arrojase al mar al hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Está hablando del que hace tropezar. Mirad por vosotros mismos, y si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y 7 veces al que pecare contra ti, dice 7 veces al día volver a ti, diciendo me arrepiento, perdónale, no 7 veces, sino 70 veces 7. Los discípulos a veces no entendían las situaciones que vivían y pedían al Señor cosas para poder motivarse en la fe, aun estando Él allí. Los discípulos ante esta situación pidieron más fe para poder perdonar, porque ellos en su condición no eran capaces de perdonar. ¿Y cuánto de nosotros deberíamos de revisar nuestra fe? Hacerle un chequeo, como se pasa la ITV a los vehículos todos los años, nosotros pasar la ITV de Jesús, la ITV de nuestra fe. Si nuestra fe está funcionando como debería, si se están moviendo los sicomoros a tu alrededor como se tienen que mover, si está siendo purificada como se tiene que probar. Para todo eso va en relación a nuestro caminar diario, a nuestro plan, a lo que Dios tiene para mañana, ¿no? Y nos va a caer la lluvia, nos va a caer la bendición y vas a notar que algo está cayendo en ti. Cuando la fe está en el lugar correcto, sobre nosotros va a venir la gloria del Señor, dándonos una autoridad y una fe y un gozo, un creer. Es increíble. Por eso tenemos que pasar la ITV de Cristo, para que cada tiempo veamos que la fe está determinada a que otros crean, a que otros vean, a que tú desarraigues. Hay muchas cosas que todavía nosotros no vemos, pero no dice la Biblia que sea por vista, sino que es por fe. O sea que no hace falta que tú la veas, ni yo la vea, solo que la creas. Entonces, si tú lo crees, al que cree, todo le es posible. Y conforme a tu fe te será hecho,
porque eso dice también Jesús, de conforme a lo que creíste. Hay varias, la fe del centurión que quedó sorprendido a Jesús, ¿no? La fe de los ciegos, ¿no? ¿Qué queréis que os haga? Conforme a lo que queréis que se os haga, se os va a hacer, y recibieron la vista. La fe de Jairo, al creer que su hija va a ser sana. La fe de la mujer del flujo, que al creer que iba a tocar el manto, para que tu fe no falte. La fe de Pedro, como Jesús oró, he pedido al Señor para que tu fe no te falte. Algunas veces pensamos que la fe no es suficiente y la estimamos en poco. Por eso te quiero en esta mañana dejar: valora la fe en Jesús. Dios nos ha dado a todos una medida de fe para que crezcamos en ella, obedezcamos a Él y cumplamos con nuestra obligación, y debemos considerarlo como un privilegio, que tú tengas la fe puesta en Jesús, que te haya salvado tu condición de pecador y te haya dado una nueva vida. Eso para nosotros es la obediencia de nuestro ser, es un deber y un acto de caridad. Solo hicimos lo que debíamos, no somos más. Y en ese mover tenemos que remover los obstáculos que van a venir a través de la vida, porque la vida trae circunstancias, trae, como hemos dicho, pruebas, trae situaciones. Que no decaiga tu fe en esta mañana, hermano, que tu fe tiene que ir acorde con el plan de Dios para ti, con la obra que Dios te va a capacitar, va a autorizar en tu vida, que pasen situaciones y cosas, y aprendiendo a crecer cada día, ¿no? Aprendiendo, no sorprendernos solamente de muchas situaciones, porque ya todo es posible. Hay que esperarlo todo. Estamos esperando por fe a que Jesús venga, y eso nos tiene que mover a llenarnos cada día de las misericordias de Dios, a aprender a desarrollarnos el carácter nuestro cristiano. Mira, hay un versículo en 2 de Pedro que dice: vosotros poniendo, no dice una parte, dice toda la diligencia, no seas perezoso, no seas vago a veces en levantarte, en orar. No, nos volvemos vagos, nos volvemos negligentes, lo contrario de diligente. Tenemos que ser, dice la palabra, diligentes, poniendo toda nuestra diligencia. Tenemos que levantarnos de buena mañana a clamar al Señor por las situaciones, ya no por las tuyas, por las de otros, por las de los que tienes a tu lado, las que te rodean, que tú no sabes que Dios pone para que tú te des cuenta de la necesidad que tienen las personas, para que vayas y le clames a Él. A veces nos falta, por nuestra incredulidad, nos falta la fe, y dependiendo de nuestra relación y entrega se va a manifestar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Dónde ponemos nuestra fe? Hay un capítulo en la Biblia que dice: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿No? Y Jesús le dice: por vuestra falta de fe. Por vuestra falta de fe. Cuando estaban queriendo sanar al chico solamente este género sale con oración y ayuno. Tenemos que tener diligencia, decía Pedro, poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Todas estas cosas son importantes para que la fe vaya en aumento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Qué sencillo, ¿eh? Qué sencillo parece, ¿eh? Pero después qué trabajo nos cuesta llevar a cabo. Dominio propio, no te hablo del dominio propio, porque si te hablara del dominio propio, cuántas veces no tenemos dominio sobre ciertas situaciones o cosas, o simplemente pensamientos. Cuidado, que no quiere decir solamente actos, sino pensamientos. Pero de
de cosas que nos pueden ayudar, añadir cosas a nuestra fe. Vamos a desarrollarnos en nuestro carácter cristiano, en nuestra disciplina, porque como he dicho, la ITV tienes que llevarlo para que Dios te mire, pero la disciplina moral que tú tienes que tener hacia ti mismo, de las cosas que no debes, de las cosas que no puedes ni mencionar. Estamos aprendiendo a conocer más al Señor. Estamos cultivando la paciencia para hacer su voluntad. Estamos amando a los demás, aunque nos cueste. Ama a tu enemigo. A mi enemigo, ni agua, ¿no? Decíamos antes, ni agua. Y ahora dice la Biblia, ay, si le das a un vaso de agua a uno de estos pequeños, es como si se lo dieras a Jesús. Qué fe tenemos, porque es encantadora. La fe en Jesús es la condición que Dios exige para alcanzar la salvación. Esa es la condición, la fe certera, genuina, de que Cristo ha pasado por la cruz para salvarnos. Hemos sido llamados a la fe en Cristo. Último versículo y ya te dejo para que medites. Durante todo este día te prepares para pasar la ITV. Medites, pasa la ITV y a ver qué te coge, ¿no? Porque si te pones delante de la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos y pone en claro los pensamientos y las decisiones y los sentimientos del corazón, y nos dice lo que somos, ahí es donde tienes que ir. En Romanos 5.1 dice, justificados, estamos justificados, no hace falta buscar tu propia justificación. Él nos ha justificado por la fe y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos entrado en otra visión de la vida. No es la vida en sí muchas veces la gente una fatiga. La gente la tiene y le escucho decir sobre la vida tantas cosas. Si es lo mejor que nos ha dado el Señor, la vida. Nos ha escogido para que tengamos vida, pero con Él, en abundancia, y para que corran ríos de agua viva a través de Él. Nosotros, mira, sin Cristo estamos más secos que los ríos que se ven ahora por ahí, que se están secando. Tenemos que tener el aliento, tenemos que tener el sentido de que Dios está haciendo cosas nuevas cada día en nosotros para que podamos llegar. Somos aceptos, hemos sido aceptados por el Señor. No es que tú te hayas hecho, no, Él te ha hecho, Él te ha llamado y Él te está haciendo. Por eso nosotros tenemos que disponer nuestra fe a que Él siga haciendo la obra. Crecemos en Él para ser semejantes a Él. Dice que tenemos que hacernos morir. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Es necesario que eso pase en nosotros. Ir menguando quien quiera que tú seas. No seas el protagonista de tu vida. Deja a Cristo. Deja al Señor que te quiere usar. Esa es, ¿no? Tenemos que vivir cada día la presencia del Señor con nosotros. Ya desde que te levantas, sales de casa cantando alabanza, elevando las manos. Aunque no estés bien, no importa. Hoy que yo no estoy bien, hoy no puedo. Hoy es cuando más lo necesitas. Ponte de rodillas y clama al Señor. Siente su presencia. Y mira, la opresión del pecado siempre va a estar. Siempre va a estar la opresión del pecado. Vamos a disfrutar de esta paz, de esta buena relación que ahora tenemos con Dios. Nos va a hacer estar en relación buena con todas las personas, enfrentando problemas cotidianos que nos ayudan a seguir creciendo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, hermano. Ahora tenemos un consuelo, un consolador que nos advierte, que nos cuida, que nos ayuda, que nos da lo que nos falta, para que aprendamos a depender de Él, de Cristo, y por medio de la fe. Que Dios te bendiga en esta mañana. Espero que este café te haya sentado muy bien, como nos sienta cada día que escuchamos un café con fe. La verdad que no nos falte la fe. El Señor está ahí rogando por cada uno de nosotros para que nuestra fe no decaiga, y que claméis al Señor para que Él siga ayudando en vuestra fe.